Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga. Queridos amigos y hermanos, un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá, acá en La Chorrera, y de parte de su hermano Sony. Aquí estamos una vez más, gracias a Dios, con una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Estamos estudiando, recuerden, el Evangelio de Juan. Estamos en la 10ª parte, donde dice así el título de hoy: Jesús sanó a un paralítico en el estanque de Betesda. Espero que todos se encuentren bien en sus hogares. Gracias, hermano, por todas sus oraciones, por esta familia pastoral que hemos estado atravesando duras pruebas, pero gracias a sus oraciones y la fortaleza del Espíritu Santo, ahí la familia pastoral sigue llevando el mensaje de salvación y las enseñanzas bíblicas que están plasmadas en la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Hoy tenemos este estudio, esperemos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes y para que le ayude a su crecimiento espiritual. Recuerda que este es un canal en el cual no lucramos con la palabra de Dios y nos dedicamos solamente a llevarle la palabra, a enseñarle tal cual está escrita sin adulterarla. Esperamos que estas enseñanzas sean compartidas con otros. No se las queden. Estas enseñanzas las pueden mandar el link a otros. Previamente se suscriben al canal donde está la campanita y ahí se suscriben al canal. Entonces, de forma gratuita recibirán los anuncios de cada enseñanza que se sube a la nube de internet, donde pueden estudiarlo una y otra vez y compartirlo. Recuerda, no te lo quedes. Por lo menos compártelo con 3 contactos. Yo sé que tu celular tú tienes más de 3 contactos, ¿verdad? Así que tú puedes contribuir de esta manera a llevar que el Evangelio sea expandido a toda la nación, a todo el mundo. Y aprovechemos el tiempo, pues que el tiempo es corto. Ya estamos a punto de que se dé el rapto, el arrebatamiento. Estamos a las puertas de este gran evento, el cual será pasado por desapercibido por millones de personas. Pero aquellos que hayan escudriñado la Sagrada Escritura en algún momento sabrán que desaparecieron muchos, y no va a ser por una bomba que cayó, una bomba nuclear, o porque cayó un meteorito, o porque hubo un terremoto, o porque se desató la guerra de Gog y Magog. Bueno, estamos viviendo tiempos proféticos en los cuales la palabra nos los advierte claramente. Así, en la palabra, la Sagrada Escritura nos especifica que tenemos que conocer bien los tiempos en los cuales estamos viviendo, conociendo bien los tiempos. Dice así la palabra de Dios, que es tiempo de que se levanten del sueño. Muchos que están durmiendo. La iglesia está viviendo una época de apostasía a todos los niveles. Estamos viendo esa etapa de la iglesia de la Odisea, la cual vive sumergida en sus placeres y en sus distracciones, desviando el mensaje verdadero del cual se nos encomendó. Se nos encomendó llevar el Evangelio de la palabra de Dios, no a conquistar a las naciones y no a implantar el reino, pues el rey no está aquí. El que va a implantar el reino, el mismo Señor Jesús, cuando descienda en su segunda venida. Estemos atentos a todos los eventos proféticos, porque estamos viviendo un mundo de tiempo de maldad, en el cual lo estamos viviendo. El odio está a otros niveles. Desde 2010 para acá, donde se comenzaron a escuchar esos famosos humos, esos sonidos en el segundo cielo. Bueno, todo eso indica que de ese punto hacia acá se ha desatado el odio y la maldad sin escala a nivel mundial. Estamos viviendo donde estos mismos demonios están cayendo a la tierra, están atormentando a la tierra. Donde vivimos un mundo de maldad, nadie se entregarán unos a otros, dice la palabra de Dios. Es claro, la profecía. Estamos viviendo en este tiempo en el cual tenemos que estar velando y estamos atentos a que suene esa trompeta. Pues esa trompeta no la van a escuchar todos. Recordemos que en el rapto solamente la iglesia será levantada, aquellos que seamos tomados por dignos y estemos perseverando en el camino y llevando el Evangelio y trabajando para la obra. Así que el resto del mundo no escuchará esa trompeta, sin duda alguna. Los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que quedemos, dice, los que quedamos vivos, seremos levantados a las nubes, al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pues el segundo cielo está siendo despejado en estos momentos para que se dé ese gran evento, porque por donde pase Jesús no pueden existir demonios. Así que ellos están siendo disipados y lanzados a la tierra. Así que es un gran evento que está ocurriendo ahorita mismo, pero la humanidad no se da ni se percata, no saben lo que está sucediendo. Pues, alerta, hermano, alerta, alerta. Vamos a comenzar este estudio. Recuerda que este es la 10ª parte, el Evangelio de Juan. Hoy estamos y estudiaremos Jesús sana a un paralítico en el estanque de Betesda. Comencemos. Vamos a concentrar nuestro estudio del día de hoy en capítulo 5, en este Evangelio de Juan, capítulo 5, y vamos a estar escudriñando la palabra desde el verso 1 al 20. Esta es la continuación de este estudio del Evangelio de San Juan, y hoy estamos en el capítulo 5, recuerda. Tenemos aquí un incidente muy importante, maravilloso, en el cual Jesús sana a un paralítico en el estanque de Betesda. Hasta cierto punto este milagro marcó el punto decisivo en el ministerio de Cristo. Este fue el milagro que causó que los enemigos de Jesús, impulsados por el odio, comenzaran a seguirle la pista en forma incesante, hasta que le llevaron a morir en la cruz. Veamos lo que dicen los versículos 16 al 18 de este capítulo 5 de San Juan. Recordemos, y dice así: por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacían estas cosas en sábado. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta confrontación que tuvieron con Jesús se produjo por causa del día de reposo, y ellos nunca le perdonaron porque lo hizo en ese día. Le odiaban porque, según buscamos ahí en el libro de Marcos capítulo 2, 27, Marcos capítulo 2, verso 27, decía, él había dicho: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. El milagro que nuestro Señor hizo aquí realmente infundió un odio de tal manera en sus corazones que les llevó hasta al asesinato. Le odiaron, no solo porque hacía milagros en el día de reposo, sino también porque se hizo igual a Dios. Y esta, estimado amigo, hermano que nos escucha y nos ve por aquí, por este canal, no puede ser una afirmación más clara que la deidad de Cristo. Hay muchos que sostienen una cierta teología que afirma que la Biblia no enseña la deidad de Cristo. O bien estas personas ignoran totalmente lo que la Biblia enseña al respecto, o bien son totalmente incoherentes. Es posible que uno no esté de acuerdo con Jesucristo ni con la Biblia, pero no podemos pensar que en otra interpretación que se le puede dar a estas palabras tan claras, haciéndose igual a Dios. Ahora, si eso no es una afirmación de deidad, entonces, ¿cómo podría expresarse una persona para definir la deidad? Ahora, ¿cuál era esa fiesta? Cuando estudiamos al principio del capítulo y se comienza a mencionar sobre las fiestas de los judíos, ¿a cuál fiesta se refería en ese tiempo? ¿Cuál era esa fiesta? Probablemente era la Pascua. Hay 3 grandes fiestas de los judíos. En Deuteronomio capítulo 16, verso 16, leemos: 3 veces cada año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Las 3 fiestas son entonces la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de tabernáculos. Ahora, ya en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, de este Evangelio encontramos la fiesta de la Pascua. En el capítulo 7 de este Evangelio encontraremos la fiesta de los tabernáculos. Muchos piensan que esta fiesta que encontramos en este capítulo 5 de Juan era la de Pentecostés. Realmente no se nos dice cuál era la fiesta, porque este detalle no es aquí el más importante. Pero creemos que es más probable que aquí se hable otra vez de la fiesta de las Pascuas.
Dice así en San Juan capítulo 5 del 1 al 3. Después de esto había una fiesta de los judíos. ¿Vio? Y Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. El nombre de este estanque era Betesda, que significa casa de olivos, o también se ha traducido como casa de misericordia. Tenía 5 pórticos. En esto se encontraba una gran multitud, y fue por uno de estos pórticos que el Señor Jesús entró en este lugar, y cualquiera de los enfermos que había allí pudo haberse dirigido a él. Ahora, el cuarto versículo de este capítulo no se halla en los mejores manuscritos. Es decir, esto no quiere decir que no creamos en la infalibilidad de la Biblia. Creemos que en la infalibilidad de la Sagrada Escritura, definitivamente. Es por eso que enseñamos toda la Biblia entera, sin cortarla, sin mutilarla, sin adulterarla. Pero creemos que tenemos que considerar la erudición bíblica competente. Los eruditos creen que al no aparecer este cuarto versículo en los mejores manuscritos, quizás fue colocado allí por un escriba, como una frase explicativa para aclarar por qué se movía el agua del estanque. Creemos que esto puede ser verdad, pero si pertenece a las escrituras o no, es otra cuestión. Para nosotros, eso no es lo esencial, porque hay algo aquí que tiene mucha importancia. Sin embargo, hemos considerado oportuno incluirlo en esta breve aclaración. Y aquí vemos esta imagen donde se muestra la imagen física de lo que denominamos el estanque de Betesda. Y vamos a dar una explicación. Parte de este estanque de Betesda, su nombre se deriva del idioma arameo Betesda, B-E-T-H, aparte Esda, H-E-S-D-A, Betesda, que significa casa de gracia también. Se relaciona con la curación y la sanidad del cuerpo. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de la oveja, un estanque llamado en hebreo Betesda, dice, el cual tiene 5 pórticos. Eso lo leímos en Juan 5:2. Según el diccionario ilustrado de la Biblia, Betesda significa casa de misericordia. Cuenta con 5 portales, cerca de la puerta de las ovejas o de mercado. Así lo describe en el libro de Nehemías, capítulo 3, verso 1, y en Juan 5:2. Bajo estos portales o columnas hacían habitualmente fila los enfermos para la curación mediante el agua. El estanque de Betesda se encuentra en la ciudad de Jerusalén, en el camino del valle de Bethseda. En el camino del valle de Bethseda. El único registro que indica su ubicación lo sitúa cerca de las puertas de las ovejas. Según algunas autoridades de la antigüedad, en Jerusalén el mercado principal de las ovejas se localizaba al norte del área del templo. Ahora un profesor para allá, para 1888, el profesor Conrad Schick, emprendió una expedición y desenterró el área total hasta el nivel romano, obteniendo como resultado y dejando al descubierto 2 estanques de gran tamaño con 5 pórticos y numerosos fragmentos de columnas y capiteles, todo esto en estilo romano. Habían escalones empinados en forma de espiral que conducían a la parte de abajo donde se encontraban los estanques. En una pared de uno de los pórticos había un fresco borroso de un ángel agitando el agua. Aquí estaba situada Betesda, según la tradición de la iglesia primitiva. El estanque actual, de 120 metros de longitud por 60 metros de anchura, fue descubierto de esta manera en 1888 al noroeste de la iglesia de Santa Ana. Y las excavaciones realizadas desde aquel tiempo muestran que todas las estructuras consistían de 5 pórticos. Uno dividía el estanque en 2 porciones iguales, los otros 4 lo rodeaban. Dice la palabra de Dios así en San Juan, capítulo 5, en el verso 4, ya vamos por el verso 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Esta es pues la explicación del motivo por el cual estaban todos reunidos allí en respuesta a una tradición local.
Existía la creencia de que en ciertas ocasiones un ángel agitaba el agua. Ahora personalmente creemos que en aquel lugar ocurrieron muchísimas curaciones de tipo psicológico. Hay algunas personas hoy en día, así como había en aquel entonces, que están enfermas, pero están enfermas es en sus mentes, y son ignorantes y supersticiosas. Y aparentemente se sanan, pero siempre queda la duda sobre si estaban realmente enfermas. Otra pregunta sería si después de haber sido declaradas sanas, luego continuaban sanas permanentemente. La cuestión es que el Señor Jesucristo, si sana en la actualidad tal como sanó cuando estuvo en la tierra, y en el caso de este pasaje bíblico en el estanque de Betesda, y el paralítico de nuestro relato no fue sanado por algún movimiento de agua. Como veremos más adelante. Bien, continuemos ahora en el verso 5 de este capítulo 5 de San Juan. Dice así la palabra de Dios: había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. Nuestra atención se dirige ahora a un solo hombre. No sabemos si había estado junto al estanque todo ese tiempo o no. Había sufrido de esa enfermedad por 38 años y al parecer se movía con dificultad. Diríamos que en su caso era el peor de lo que allí se encontraba. Piense usted en la frustración que de haber sentido este hombre, incluso si no había estado allí durante todos los 38 años de su enfermedad, por lo menos de haber permanecido allí por algunos años. Debe haber tenido bastante más de 38 años, y según se dice más adelante en el relato, su condición fue el resultado de su propio pecado. En el versículo 14, nuestro Señor Jesucristo le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Usted bien puede imaginarse a este hombre acostado allí con los ojos puestos sobre el agua, esperando al movimiento del agua. Habrá tenido la esperanza que de alguna u otra manera él podría ser el primero en bajar al agua, y debe haberse sentido decepcionado una y otra vez. Se encontraba en una condición tan penosa que los demás siempre se metían primero en el agua, o sea que él estaba limitado, estaba paralizado, no podía moverse, no podía llegar a tiempo. Estábamos seguros que él vio allí muchas aparentes curaciones. Pues bien, nuestro Señor sabía que él había estado enfermo por mucho tiempo y que por mucho tiempo había esperado al lado del estanque. Ahora observemos cómo se acercó el Señor al enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Juan 5:6. Esa era una pregunta algo extraña para un enfermo. Parece algo absurdo, ¿no es cierto? ¿No les parece? Por supuesto que él quería ser sano, pero el Señor le hizo la pregunta por dos motivos. En primer lugar, quería producir esperanza en el hombre. Su caso definitivamente era desesperado, y creemos que esa luz de esperanza se había alejado de su vida. En segundo lugar, y este era el motivo más importante, Jesús quería que este hombre apartara sus ojos del estanque. ¿Se dieron cuenta? Jesús quería que le mirara a él. Creemos que este hombre nunca se había fijado en nadie que se había acercado por allí. Nunca miró a ninguna otra parte, porque sus ojos estaban fijos al estanque. De modo que nuestro Señor le sorprendió con su pregunta: ¿quieres recobrar la salud? Ahora, cuando nuestro Señor le preguntó que si de veras quería ser sano, creemos que en aquel hombre naturalmente reaccionó con una mirada que expresaba sorpresa. ¿Quién haría una pregunta como esa? Su respuesta fue: claro que quiero ser sano, pero eso no es mi problema. Lo que necesito es que alguien me meta en el agua. La condición de muchos hoy en día es como de ese hombre que vigilaba aquel estanque esperando que algo sucediera. Nos atrevemos a decir, esa es la condición de todos nosotros. Estamos esperando. Hay muchos que esperan que alguna gran emoción les sobrevenga. Luego hay los que proponen hacer una decisión por Cristo. No están dispuestos a volverse a Él porque están buscando una experiencia emocional. Están buscando que algo suceda, algo que cambie sus vidas. Otro grupo de personas hoy en día tienen los ojos puestos en los negocios y espera que algo ocurra que les permita enriquecerse rápidamente.
Luego hay otro grupo. Hay aquellos hoy en día que acuden a un individuo a ver qué le dice o cómo se le dice el futuro, qué sé yo. Han escuchado contar las experiencias de otros y están esperando que una cosa semejante ocurra en sus vidas. Y entonces sufren una decepción bastante amarga. Estos son los que andan predicando puro mensaje de motivación por ahí. Y técnica de marketing y qué sé yo. Sacándole dinero a la gente. Muchos han sufrido esto y realmente son personas que provienen de toda clase social y carácter, pero todos caen bajo una de estas categorías y están esperando. Este es el problema. Desafortunadamente tienen los ojos puestos en las cosas de este mundo, en un individuo, en una experiencia determinada. El apóstol Pablo nos dijo en su primera carta a los tesalonicenses, en su capítulo 1, que los cristianos allí en Tesalónica se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, que quitaron los ojos de aquellos objetos allí en Tesalónica y se volvieron para servir al Señor Jesucristo. Ahora, estamos seguros que este hombre en el estanque miró hacia arriba asombrado. Que alguien le hiciera esa pregunta. Dice Juan 5:7, el enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua mientras yo voy. Otro desciende antes que yo. Qué historia tan triste es esta que se cuenta aquí. Este pobre hombre desesperado, impotente, sin casa, sin hogar y solitario, realmente estaba diciendo que si quiero ser sano. Claro que sí, pero no tengo quien me meta en el estanque. ¿Me meterás tú en el estanque? Ahora en el momento en que el hombre puso sus ojos en el Señor Jesús, entonces sí que le sucedió algo. Leamos qué dice el verso 8. Dice así: Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Le levantó, entonces le mandó a levantarse, tomar su lecho y andar. Debía dejar a otro su lugar allí junto al estanque, pero él debía tomar su lecho e irse porque era seguro que no sufriría ninguna recaída. Leamos ahora el verso 9 al 13. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Y el cómo, ¿no? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora, lo próximo que ocurrió fue que los enemigos le acusaron de llevar su lecho en el día de reposo. Bueno, eso era la prueba de que había sido sanado. ¿Podremos imaginarnos esta escena, los ridículos que podían llegar a ser estos líderes religiosos? Ridículos, ¿verdad? Se enfadaron porque llevaba su lecho en el día de reposo. Creemos que nuestro Señor se apartó de aquella gente de una manera milagrosa porque aquel hombre no sabía realmente quién era el que le había sanado. Dice Juan capítulo 5 verso 14. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Lo que realmente sucedió fue lo siguiente: el Señor le sanó físicamente en el estanque de Betesda, pero allí en el templo sanó su alma. El pecado había causado la enfermedad a aquel hombre. Recibió primero un cuerpo sano y luego un alma sana. Este hombre realmente llegó a conocer a Jesús. Ahora sí que le fue posible decir quién era él. Este paralítico esperaba vigilando el agua, pero un día pasó por allí Jesús, el Cordero de Dios, y le vio. Y el hombre también vio a Jesús. El hombre que no tenía fuerza, era impotente, se encontró con el hombre omnipotente. La cosa que nos parece tan asombrosa aquí es que había multitudes de personas en aquellos pórticos que se quedaron sin ser sanados. Y hoy en día hay multitudes que no son salvas. ¿No está Jesús dispuesto a salvarlas? Claro que sí, pero lo que ocurre es que muchos aún no han mirado a Jesús. Simplemente esperan que algo suceda. Leamos ahora los versos 15 y 16.
Dice la palabra de Dios así: el hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo porque hacía estas cosas en sábado. Este fue el incidente que causó que aquellos enemigos llenos de odio siguieran la pista a Jesús. Ahora, cuando aquí dice los judíos, en realidad el escrito se refiere a los líderes religiosos de los judíos. Y fue desde aquel incidente que empezaron a perseguir a Jesús, procurando matarle. En el verso 17 dice así la palabra de Dios: Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Miren, Jesús trabaja y yo trabajo. ¿Tú trabajas? Cuando aquel hombre se hundió en el pecado, al Señor Jesús y al Padre no le fue posible descansar en el día de reposo. Aunque Dios descansó después de la creación del universo físico, después de la creación del hombre, no descansó porque el ser humano se hundió en el pecado. Y una vez más deseamos mencionar que trataban más y más de matarle, no solo porque violaba, según ellos, el día de reposo, sino también porque se presentaba como siendo igual a Dios. Leamos que dice el verso 18: por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Estos hombres nunca abandonaron su propósito de matarle hasta que se cruzaron de brazos bajo la cruz de Jesús. Y pasamos ahora a otro aspecto importante. El próximo párrafo expone las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús continúa afirmando tres grandes alegaciones o declaraciones en cuanto a sí mismo. Y es sobre la base de estas alegaciones o declaraciones que podemos utilizar el versículo 24 de este capítulo 5 de Juan para presentar el Evangelio. Tenemos la primera alegación o declaración. Leamos el verso 19. Dice así: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Interesante, ¿verdad? El Señor Jesús estaba diciendo que Él era Dios y que Él podía hacer lo que hace Dios. Estas palabras revelaban una relación y armonía perfecta entre el Padre y el Hijo. Por ello, la acusación que lanzaron contra Él fue absurda. El Hijo no contradecía al Padre, ni el Padre contradecía al Hijo. Por eso Jesús hacía lo que Dios hacía. Por lo tanto, Jesús podía perdonar los pecados. Luego continuó diciendo que hay una relación personal e íntima entre el Padre y el Hijo. Dice en el verso 20: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os admiréis. Nos queda entonces la segunda y la tercera alegación, que lo dejaremos para la siguiente semana, en el siguiente capítulo. Y al despedirnos deberíamos recordar una vez más la siguiente gran declaración que hemos leído aquí en el verso 17 de este capítulo 5 de Juan: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios actúa constantemente. La totalidad de la Biblia nos muestra la actividad de Dios en el universo y en los asuntos que conciernen directamente a los seres humanos. Y una de sus ocupaciones principales es comunicarse con las personas que han quedado esclavizadas por el pecado y por las fuerzas del mal. Y hoy, como ayer, Dios invita a los seres humanos para que establezcan una relación con Él. Y nos recuerda a Jesucristo, su Hijo, muriendo en la cruz y resucitando de entre los muertos. Y así como actúa en la vida de aquel hombre que esperaba impotente en el estanque de Betesda, quiere restaurar en su vida, estimado amigo, hermano, que me escucha, lo que el pecado destruyó. Si usted le mira por la fe y con un corazón abierto, sincero y sensible, y acepta lo que Él ya hizo para salvarle, para liberarle, de tal forma que Él está preguntándote hoy: ¿quieres ser salvo? Y Él te ofrece su mano. Así de sencillo, hermano, sin rodeo. ¿Quieres ser sano?, le preguntó al paralítico de Betesda. Él dijo: sí quiero, ¿no?
sería tu respuesta entonces? Si estás hundido en tanto agobamiento, problemas, montañas que tienes que derribar, obstáculos, aflicciones que estás pasando por este instante, este momento. Y Jesús te está ofreciendo su mano y su ayuda. Y te ofreció ya desde mucho, hace más de 2000 años. Entonces, cuando murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, Él pagó el precio. Con esa sangre que Él derramó, cubrió y borró la multitud de pecados cometidos por ti o por mí. De los pecados que todavía no hemos cometido, Él ya los borró. Solamente tienes que aceptarlo y confesarlo con tu boca, que es tu Salvador. Jesucristo, el Señor Jesús, es tu Salvador. Y de ese momento que tú aceptas ser un seguidor de Jesucristo, tu nombre es inscrito automáticamente en el libro de la vida. ¿Quieres ser salvo? Jesús te pregunta hoy y Él te ofrece su mano. Solamente tiene que prestar atención y que esta enseñanza sea de ayuda para tu crecimiento espiritual, para tu fortalecimiento de la fe. Pues muchos andan tras los milagros, pero Jesús dijo que cuando nosotros camináramos, las señales nos seguirían. O sea, nosotros no tenemos que seguir a los milagros nos siguen a nosotros. Donde nos movemos, ahí ocurren milagros. Y haríamos cosas grandes. Y el Señor no es hombre para que miente, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que, hermano, yo te digo que es necesario que vuelvas tu mirada, no hacia el estanque, a que llegue alguien y mueva las aguas, a que ocurra algo, o que te den un discurso de motivación para subirte tu ánimo porque estás en depresión total. Tienes que poner tu mirada en Jesús, Yeshua, en Él, en Jesucristo. La mirada sola en Él, porque Él es el único intercomunicador entre Dios y el hombre. No existe más nadie, solamente Jesucristo hombre. Está establecido y está escrito así en la Sagrada Escritura. No hay ídolos, no hay imágenes, no hay Virgen María, no hay nada de estas cosas que son idolatría, son ídolos. Imágenes que el hombre creó para sustituir el puesto y la deidad de Dios. Solamente Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos detestan que cuando se habla de Jesucristo, así como estas sectas religiosas, los testigos de Jehová, que odian cuando se menciona la palabra de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo primogénito, el primogénito de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sola. Son uno solo. Los tres participaron en la creación del ser humano. Así como nosotros somos tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y es por este motivo, por esta razón, que Satanás, el enemigo, odia al ser humano y quiere destruirlo y quiere que desaparezca y quiere borrarlo de la faz, que se maten entre sí. Y es lo que está ocurriendo con todos estos demonios, que la traducción serían seres inteligentes. Son los que están interviniendo, haciendo que el hombre se mate entre sí, fomentando el odio, la división, la familia, la implementación de una agenda de todo este nuevo orden mundial que se viene para la humanidad, de los cuales ya se están llevando muchos puntos y ya se han cumplido varios puntos. Pero no podemos hablar más de 3 cosas en estos canales porque si no, no los cierran. Pero hermano,
Pon tu mirada en Jesús. No pongas tus miradas en estos falsos maestros, en falsos predicadores, que no mencionan ni la Biblia, solamente te leen si acaso un versículo y después todo es palabrerías, técnicas psicológicas para hipnotizar a la gente y a las multitudes. Ah, no, porque yo voy a la iglesia tal, porque es grande, no. En esas mega iglesias, a ver si está Dios. No descarto que sí, en 1, 2 o 3, no sé. Solamente Dios conoce y pesa los corazones. Pero no es necesario destruirnos entre nosotros mismos, pues es lo que se ha llegado a este punto. Que cristianos evangélicos se destruyen entre sí mismos por las redes sociales. Si es cierto, lo que hay que hablar es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, sin cambiarla, sin adulterarla. Predicar lo que está escrito. Aquel que le adultere se mete en problemas. Aquel que le quite y que le ponga está en problemas. Han perdido el temor por las cosas de Dios. Ya no le temen a la Escritura, a lo que está escrito, que son ya cosas fijas que ocurren. El hombre le perdió el temor a Dios. Y eso entonces donde viene el descalabro de la humanidad. Hay que dejar de ser orgulloso. Hay que dejar de ser ese ego humano de que yo soy autosuficiente. No. Nosotros dependemos de Jesús. Dependemos de Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él es el camino y Él es el que nos da la vida. Fuera de Él no existe más nada. Dios está esperando. Jesús pagó el precio. Su Hijo fue enviado a la tierra a salvarnos. Es hora de que ponga tu mirada en Jesús y no la ponga en el estanque, esperando a que muevan el agua para que ocurran los milagros. No, la mirada en Jesús. Shalom Alejem. Nos vemos la próxima semana, hermanos. Dios me lo bendiga, Dios les guarde y nos vemos la siguiente semana. Y si Cristo no ha venido.